bienvenidos a un nuevo review. En esta ocasión les voy a traer la reseña de este Casio G-Shock. Muy bien, este Casio G-Shock es el modelo GA2000, cuesta alrededor de $160. Es un muy buen reloj, tiene un ancho de 48 milímetros, es resistente al agua a 200 metros de profundidad, tiene cristal mineral. Y lo que más me gusta de este G-Shock, que como todos ustedes ya saben que es la línea especializada resistente a golpes, los más guerreros de la marca Casio. Lo más particular que tiene es de que es de Carbon Core Guard. Significa que la caja es de carbón. Como pueden ver, alrededor del botón, esa es la caja de carbono. El botón está hecho de metal. Esta cubierta es de acrílico o de resina resistente a impactos, al igual que esta otra carátula de aquí. Lo que realmente protege, lo que tiene carbono, es lo del centro, digamos el jamón del sándwich. Pero bueno, este G-Shock tiene varios modos. Ahora sí que tiene el modo normal, el cual estamos viendo ahorita. Tiene el horario mundial, tiene cronómetro regresivo y tiene alarma. Ahora, por ejemplo, me gusta que tiene dos pantallas. Tiene la pantalla de abajo y la pantalla que está en el número 3, digamos. En este caso las manecillas están estorbando, pero en el botón de aquí, en el de la luz, si le apachurro dos veces, las manecillas se mueven para que no obstruyan. Por ejemplo, aquí me dice que estamos en martes y que se alcanzan a ver los segunderos. Si apachurro dos veces nuevamente el botón de la luz, la hora vuelve a su posición original, que en este caso son las 3:16. Ahora, quedamos que este es el modo normal. ¿Cómo funciona? En el botón que tiene de las 2 de la tarde, cambia al hora. Bueno, para que puedan ver, lo voy a regresar. Bueno, en el botón de las 2 de la tarde cambia al horario secundario por 3 segundos. En este caso es el de México, que sería en las 5 de la tarde con 16 minutos. Y como pueden ver, del lado izquierdo tenemos el indicador giratorio. En el botón del número 4 muestra lo que es el día, la hora y la fecha. Ahí está, martes, estamos a junio 2 y la hora. Muy bien. En el botón de las 10 muestra la zona horaria actual. Por ejemplo, dice que estamos en la zona horaria de Los Ángeles. Así lo tengo configurado, así me llegó. Y al mantenerlo presionado, te permite configurar las manecillas. Te permite ajustar la hora. Al final les voy a demostrar cómo se ajusta la hora del reloj. Pero bueno, el botón de las 8 cambia obviamente el modo del reloj. Y el botón de las 6, que ya vimos, enciende la luz. Tiene un ligero LED en lo que vendrían siendo las 4:30, que puede ser configurado para que encienda durante 1,5 segundos o que dure 3 segundos encendido. Realmente en la noche ilumina poco. Realmente las manecillas no se ven tan bien. Lo que ayuda es de que las pantallas se retroiluminan, pero pues eso es lo mejor de todo, de que esa es la información. A pesar de que se ve chiquito, te arroja la información necesaria. Muy bien, cambiemos al siguiente modo, que es el World Time. En este caso tiene 50 ciudades del mundo con 24 zonas horarias. Por ejemplo, con el número 2 podemos ver cambio originalmente al modo normal.
Si apachurramos solamente el de las 2 de la tarde por un momento, nos dice que en México son las 5 de la tarde con 22 minutos y cambia solamente por 3 segundos. Pero supongamos que quiero que se quede en el de México, lo dejamos apachurrado y automáticamente el reloj cambia al horario de Ciudad de México, que dice que son las 5:23. Pero si por ejemplo quiero regresar al horario de Los Ángeles, igual le dejo apachurrado, dice la pantalla swap y listo. En el modo normal regresa a las 3:23 de la tarde, que es el horario de Los Ángeles. Muy bien. Ahora, ya vimos el World Time o los distintos horarios que pueden ser puedes configurar para que tu horario, justamente como acabamos de ver, de las 50 ciudades del mundo y las 24 horas distintas horarias, puedas seleccionarlo como un modo B. Muy bien. En el siguiente es el modo del cronómetro. Del lado derecho podemos ver que inicia. En la pantalla está el de los milisegundos. Del lado derecho están los segundos y los minutos. Inician, para, vuelve a iniciar. Por ejemplo, este es el del lab, que por ejemplo se detuvo en los 30 segundos con 36 milésimas, pero como ven sigue parpadeando y cuando regresamos ya van en los 43 segundos, pero lo paramos y lo volvemos a reiniciar. Muy bien, ese es el cronómetro. Y luego el cronómetro regresivo, de igual manera, a diferencia de muchos relojes. Por ejemplo, en el video pasado les mostraba que el cronómetro regresivo de ese Databank DB360 solamente se puede poner la alarma a partir de 1 minuto. En este caso, este G-Shock te permite poner la alarma desde 5 segundos. Bueno, de hecho desde 1 segundo. No tiene que ser a partir de 1 minuto. Entonces, por ejemplo, lo pones en Start y en automático ya está sonando. Muy bien. Y para configurarlo, pues le dejamos apachurrado el botón de Adjust y aquí ya te empieza a parpadear el de la hora, el del minuto, el del segundo, y de nuevamente este es para subir o bajar. Por ejemplo, queremos que suene a los 23 segundos, etcétera, etcétera. Simplemente volvemos a apretar Adjust y ya quedó configurado. Las manecillas, como pueden ver, se mueven para que no nos estorben en la visión. ¿Qué más? El siguiente modo es el de alarma. En el de este modo de alarma tiene 5 distintas alarmas, que como ya habíamos visto en el video anterior, también se puede configurar las alarmas que una vez al mes o durante un mes, etcétera, etcétera, o la alarma típica diaria. Igual ajustamos. Vean, por ejemplo, como la pantalla dice alarma 1, alarma 2, alarma 3, alarma 4, alarma 5. SIG es para que suene cada vez que llega a la hora, a las 3 en punto suena, 4 en punto suena. Y para activarlo se apachurra el botón de ajustar. Por ejemplo, ahí ya se ve el indicador en esta parte que ya está encendida la alarma o apagado. Si quiero que suene cada hora, vamos a quitar las manecillas, alcanza a ver que dice on, o si quiero que no suene, ya se apaga. Muy bien, entonces alarma 1 a las 2:15, quiero activarla, la apachurro en ajustar y ya dice que la alarma está encendida y va a sonar todos los días a las 2:15 de la tarde. Pero bueno, en general este es el Casio G-Shock. Es un reloj muy padre, es muy cómodo. De hecho, la medida que tiene es muy buena. Se alcanza a ver que para muñecas delgadas como la mía no es muy estorboso, no se ve muy ostentoso.
por los mismos 48 milímetros que tiene de ancho. Y les mostraba que viene con estas correas, justamente tiene la correa negra de caucho, la verde de nylon y la naranja con negro de caucho. Y tiene el sistema intercambiable fácilmente. También viene con la herramienta para poder simplemente jalar el perno, jalas la correa y listo, ya puede ser intercambiable. Me gusta mucho cómo se ve con la correa verde. Vamos a hacer la prueba. Insertamos la parte de abajo. Bien. Vamos. Y alcanzó a hacer clic. Muy bien. Se ve muy bien en color verde o en color negro de caucho. Ahora sí que depende mucho de tu estilo. Muy bien, pues hasta aquí el video de esta semana. Les agradezco que se suscriban, comenten si tienen alguna duda, si quisieran ver algún otro reloj de la marca Casio. No duden en darle like si les gustó el video y sin más, hasta el siguiente. Chao.